Mi querido Alberto, pues ya entramos en materia, ya vamos a nuestra siguiente entrevista, que ya por ahí estoy viendo que ya tenemos a nuestra invitadaza. Sí, es Sam Nolasco, ya es reportera en Lado B, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie, y pues publica un Uf, tema que es es durísimo, durísimo. durísimo este tema. La verdad que habla muchísimo de la condición humana que tenemos desgraciadamente en alguna parte de la sociedad mexicana. Resulta que un bebé que murió por alguna enfermedad en Iztacalco, en Ciudad de México, bueno, este bebé, sus padres tuvieron que inhumarlo en un panteón en Iztapalapa, pero resulta que de ahí alguien lo sacó, lo exhumó, y el cuerpo de este bebé apareció días después en un basurero. ¿En dónde cree? En el penal, en el penal de San Miguel en Puebla. Es un caso dramático porque revela una cadena importantísima de omisiones, pero sobre todo de insensibilidad y corrupción. Pero mejor cuéntanos tú, Sam, ¿cómo estás? Bienvenida a Momentum. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Alberto. Pues es cierto, encontraron el 10, al parecer, el 10 de enero, las autoridades de Puebla fueron informadas de que encontraron un cadáver de un bebé de 3 meses de edad, que estaba, bueno, ya en calidad de muerto. Y bueno, el cuerpo fue encontrado el día 10 por un reo mientras buscaba PET en la basura del penal de San Miguel. Entonces, este caso no se hubiera sabido si no fuera por la asociación Reinserta. Eh, la directora Saskia Niño de Rivera dijo en Twitter, dio a conocer la noticia, ¿no? Esto indignó muchísimo a la sociedad, a otras organizaciones, y empezaron a hacer una labor de informar del caso. Eso ellos informaron el día 13, les llegó la noticia el día 13 a Reinserta. Ese mismo día ellos sacaron un comunicado y bueno, a partir de ese entonces el caso se hizo público. Es bastante lamentable, como bien lo mencionas, este hecho que indignó demasiado. Hasta ese momento, no había pues certeza de quién era el bebé, de dónde había salido, por qué había ingresado al penal, cómo había ingresado, ¿no? Se dijeron muchas cosas sobre el cuerpo del bebé, y bueno, el tema ahí es que hasta 12 días después de hacerse público el caso, fue que las autoridades dijeron haber estado haciendo una investigación, ¿no? Pero hasta ese entonces se vulneraron los derechos del menor, bueno, negándole el derecho a la identidad, igual, ¿no? Saber sobre este caso que tanto conmocionó a la sociedad mexicana, que hoy incluso el presidente también dijo algo, ¿no?, al respecto. Ya, Katia Sam, dime una cosa y gracias por acompañarnos, Katia. Em, hasta el momento en la investigación que va, si el niño perdió la vida, tenía 3 meses y perdió la vida el 5 de enero y el cuerpo fue hallado el 10 de enero, pues en qué condiciones estaba ese cuerpecito que es hallado ahí. Y pues ha habido una suerte de rumores de lo que había, si habían intentado meter droga a través del cuerpo del niño, y hay una serie de rumores y versiones que se han abierto sobre este estremecedor tema, que de veras, y mira que, pues como bien sabes, en México estamos acostumbrados a historias tremendas, pero esta es una de esas que rebasa a veces los límites de la imaginación. ¿Qué es la información que hay sobre los motivos de por qué desenterrar un niño, llevarlo y que aparezca en un penal? Katia Sam. Bueno, hasta el momento no se ha confirmado ninguna versión de por qué, cuáles fueron los motivos.
ciertamente lo único que se dijo en la conferencia del gobernador de Puebla, él mismo dijo que podía haber sido con estos fines, ¿no? De ingresar cosas o incluso salió una vertiente ahí para algunas actividades satánicas, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, esas teorías no se han confirmado. Realmente lo único que sabemos es que el cuerpecito del bebé fue enterrado por sus papás en el Panteón de Iztapalapa, en el Panteón Civil de Iztapalapa. El día 6 de enero, un día después de su muerte, el niño falleció en el Hospital Pediátrico de Iztacalco, en la Ciudad de México. Él falleció, bueno, por un choque séptico, por una coagulación intravascular diseminada. Entonces, ahí, digamos, él estuvo en el hospital, falleció, lo enterraron y apareció, como bien dices, 5 días después en el penal. Lo que se sabe, lo que han dicho es que hay una incisión en el cuerpo del bebé que se pudiera, bueno, destacar que es del hospital, ¿no? Producto de las intervenciones en el hospital. Sin embargo, no se sabe cuál es el fin realmente, ¿no? Eso es un poco lo que están pidiendo las organizaciones. Hoy en la mañana se realizó una conferencia con las organizaciones que han seguido este caso. En este caso ha estado Reinserta. Hoy se pronunció Redim también, de la protección de los derechos de los niños. Y justo mencionan que el tema central es saber justo cómo se trasladó, por qué se exhumó ese cuerpo y cómo es que logra entrar al penal de San Miguel en Puebla. Si bien sabemos, el penal tiene muy bajas calificaciones en seguridad, mismo Reinserta lo decía, hay temas ahí de corrupción, de prostitución, incluso de apuestas con perros, ¿no? O sea, al penal no solamente ha entrado un bebé, sino también entran constantemente perros de pelea. Y es que además ahí el tema de que de por sí es gravísimo, sobre lo que ocurrió con este bebé, el tema va hacia toda la cadena de irregularidades que hicieron posible que apareciera el cuerpo de este niño en un penal en Puebla, que es justamente el fondo de la nota que tú presentas en pie de página y en lado B, que se llama Un bebé en el Cerezo de San Miguel, el desgobierno estatal evidenciado. Pues sí, ¿cómo es posible que hubiera un cuerpo en un panteón de Iztapalapa en Ciudad de México, alguien llegue y se lo lleve, así con toda tranquilidad? Y dos, ¿cómo es posible que haya entrado a una institución que se supone que tiene que tener cierto montón de restricciones en el ingreso de una cantidad importante de temas? Sabemos que esto es algo de todos los días. Y al final del día también la actuación del gobierno del estado de Puebla. El gobernador Barbosa, de su primera reacción fue criticar, cuestionar a las organizaciones civiles que pedían una explicación. Y días después empezó una pesquisa que pues hasta ahora yo no sé si realmente haya tenido alguna respuesta. ¿Cuál es la percepción que se tiene en Puebla sobre todo esto que ocurre y sobre justamente la nota que tú presentas, Sam? Un gobierno estatal evidenciado. Claro, totalmente. Pues sobre todo creo que es preocupante el hecho de que no haya respeto a los protocolos y de que se hable también de una sobrepoblación en el penal. Hay una sobrepoblación en este penal de 102.9%, ¿no? O sea, la totalidad de los reos que alberga este penal es el doble de su capacidad. Entonces, bien lo mencionaba en la nota que citas, el coordinador de Reinserta, que ellos hacen un trabajo diario con los penales en México, y menciona que con esa sobrepoblación es imposible tener un control total de los reos. Es decir, los reos tienen una
una forma de autogobierno al interior del penal. Como les mencionaba, tienen actividades ilícitas y, bueno, digamos, los protocolos no pueden seguirse al pie de la letra, ¿no? Entonces es una cuestión preocupante que, digamos, Puebla es el segundo lugar a nivel nacional con cantidad de reos en sus cárceles. Esta es en todo Puebla, además, la que tiene más sobrepoblación. Pareciera que casi todas las personas que agarran o que pescan en algún acto ilícito van a parar a ese penal, ¿no? Digamos, es una cuestión preocupante. Las cárceles son un lugar esencial, primordial para el orden público, ¿no? Para el orden social, y esto evidencia que no hay un control de las autoridades del Estado, y también, bueno, que un bebé haya parado ahí es una cosa terrible, ¿no? Sí, pues Katia Sam en Nolasco, hay un video precisamente de la Fiscalía de Puebla, no sé si es el fiscal o quién es el que aparece ahí, pero si te parece vamos a escucharlo, esta información, digamos que lo más actual que hay sobre el caso que ha presentado la Fiscalía de Puebla, y regresamos para cerrar la entrevista contigo. Vamos a verlo, por favor. La Fiscalía General del Estado de Puebla informa acerca de la investigación que realiza respecto del hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de edad en el centro penitenciario de la ciudad de Puebla. Al respecto, queremos dar a conocer que el día lunes 10 de enero del año en curso, esta institución recibió información de personal del centro penitenciario referido acerca del hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de edad de aproximadamente 3 meses. Ese mismo día, la Fiscalía, por conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Zona Metropolitana, inició la carpeta de investigación respectiva, así como los actos de investigación pertinentes. La investigación se planeó en 2 grandes vertientes. 1, conocer la identidad y origen del cuerpo sin vida del menor de edad. Y 2, conocer quién y cómo introdujo el cuerpo del menor al centro penitenciario. Para ello se organizaron 2 grupos de investigación encabezados por agentes del Ministerio Público y con la participación de agentes de investigación, peritos y analistas de información criminal. En la primera vertiente, el personal investigador realizó inspecciones, así como la búsqueda de información en hospitales del Estado, iniciando por la zona metropolitana. Contando con la colaboración de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, se revisaron físicamente archivos y expedientes que pudieran referirse a la atención médica proporcionada al menor. Se realizaron así revisiones de decenas de expedientes. También se ha venido indagando acerca de fallecimientos de menores de edad en casos similares a las del cuerpo encontrado en el centro penitenciario poblano. Gracias. Pues, ¿qué decir, Katia Sam Nolasco? ¿Qué decir de estas declaraciones de pues la Fiscalía? Y pues ya al parecer, y según veo ahí en tu nota también, pues ya hubo ahí algunas destituciones de los penales. Lamentablemente esta historia en distintos casos no tan lamentables como donde se presentan casos de corrupción, pues nada más hacen el cambio para que todo siga igual. No sé en este caso cuáles son los ajustes que ya ha habido en este penal. Bueno, pues como me comentas, hubo la destitución de un custodio de reos por tema de trata de personas y de prostitución al interior del penal. Eso dice mucho. También de esto que acabas de producir, la declaración del fiscal de acá del Estado de Puebla, pues ellos todavía están pendientes de decir
quién es el responsable, el supuesto responsable de la aparición del cuerpo de este bebé en el penal. Cabe mencionar que, como bien lo mencionan las organizaciones, pues no se trata nada más de una persona o de un solo responsable, sino de una cadena de omisiones y de responsabilidades. Lo que comentó el presidente de la mañana, en la mañanera, fue que hay una descomposición social, y a lo que le respondió la presidenta de Redim, Tania Ramírez, pues que la descomposición social deviene también de la descomposición del Estado, ¿no? De quienes procuran la seguridad, la justicia, sobre todo. Entonces, las organizaciones están pidiendo que haya destituciones, sobre todo del director del penal, pero también que se esclarezca quiénes han sido cómplices de esta cadena de omisiones, ¿no? No solamente se habla de un responsable, el fiscal no dio más información si la persona que ingresó fue un visitante, si fue un reo, si fue un custodio, no se sabe todavía cuál es la persona señalada por el gobierno de Puebla. Y bueno, también en la Ciudad de México se está llevando una carpeta de investigación para saber por qué se exhumó y quiénes exhumaron, ¿no? El cuerpo. Esta es una exhumación totalmente ilegal y que, bueno, también está vulnerando el derecho de, no sé, de discriminación hacia el niño y hacia la familia también, porque ellos mencionaron con Saskia que los estaban amenazando. Entonces, hay ahí todavía muchísimas dudas que la autoridad tiene que responder. Sí, la autoridad de 2 estados, por lo menos, Puebla y la Ciudad de México, Sandro Lasco. De mi parte, muchas gracias por presentarnos información de este caso tan feo, horrible, la verdad. Pero bueno, hay que hablar también de este tipo de temas, desgraciadamente, Sam. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Katia, Sam, gracias por todo. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias. Gracias.